Muy buenos días a todos. Es un honor para nosotros formar esa jornada sobre las nuevas terapias. Es un gran día para nosotros porque tenemos a ponentes excepcionales entre Javier, Maite, Isabel y Andrea también. Es un honor para nosotros, de Asia Madrid, tener esa reunión, poder comentaros sobre las nuevas terapias y particularmente como motivo de la nueva comisión científica formada dentro de Asia Madrid. Este es un gran honor para nosotros. Al final es un honor, es un momento muy importante en la hemofilia porque en las coagulopatía congénitas, porque hemos visto un avance, una transformación muy importante en los últimos 10 años que han hecho que la hemofilia se ve de otra manera, a nivel no solo como tratamos a los que la infectan, pero también como la forma en la cual las personas viven con la patología. Hemos visto muchos cambios, seguimos con muchas preguntas, pero es verdad que los últimos años han demostrado un manejo de la patología, de las patologías congénitas, la hemofilia, el y otras déficits de la coagulación, que han hecho un cambio impresionante dentro de los avances que hemos experimentado, de lo que hemos ido viendo. Hemos pasado de las terapias intravenosas a terapias subcutáneas que han hecho una transformación a nivel de manejo de la patología, pero también a nivel de la aparición de nuevas terapias con vida media ultra extendida, que también ha facilitado mucho el manejo de la patología. Además también de las nuevas terapias no sustitutivas que han dado un nuevo paradigma a nivel de control de los sangrados. Podéis saber con las charlas de Maite, también de Isabel, como las nuevas tecnologías sanitarias que se han y los desarrollos que se han hecho, las terapias, la manera de ver el manejo de los sangrados se ha transformado también. Y sin olvidar también las terapias clínicas, que ya llegamos a una era donde las terapias ya están aquí, en alguna hemofilia B, por ejemplo, pero también hay muchos avances y nos los van a contar también aquí. Andrea nos va a contar también los avances que se están haciendo. Una parte que nos ha hecho cambiar también a nivel de los avances es la necesidad importante de tener ese tipo de encuentro en los cuales es súper importante no solo para los pacientes, a los familiares, pero también a los profesionales que no están en el día a día manejando la patología. Ven a pacientes que están con esa patología, esas patologías congénitas que son también hay una necesidad de formación continua muy importante para poder manejar ese tipo de patologías. Vamos a hablar también de los avances científicos, de la investigación, de la salud mental también, que juega un rol bastante importante con ese arsenal terapéutico que está delante de nosotros. Se hace mucho más, son tratamientos mucho más, se multiplican, son mucho más complejos, por lo cual es fundamental que cada paciente pueda tomar decisiones realmente informadas y alineadas con su vida, sus valores y su situación personal. Y aquí me gustaría también aprovechar para comentar, destacar la importancia de herramientas como una herramienta que se ha desarrollado con la Federación Mundial de la Decision Making Tool, que es una herramienta que permite a los pacientes y sus familiares en tomar decisiones que deben ser compartidas, personalizadas y sostenibles a largo plazo. La ciencia está avanzando en nuestra forma de informarnos también
tienen que acompañar problemas y decidir juntos cómo debemos. Bueno, pues agradezco mucho por estar con nosotros y bueno, doy la palabra a Isabel, que nos va a comentar en el programa sobre la enfermedad de Pompieta y los avances, las necesidades que todavía no están cubiertas y las perspectivas de nuevas terapias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por haberme invitado a participar en esta jornada y vamos a hablar un poco de las necesidades no cubiertas y las perspectivas de nuevas terapias en la enfermedad de Pompieta. Como todos sabemos, la enfermedad de Pompieta es la populopatía congénita más frecuente, tiene una diferencia de un 2 a un 3% de la población y está causada por trastornos cualitativos o cuantitativos de la movimiento. Normalmente se hereda de manera autosómica dominante, pero los institutos dominantes. Uy, no se ve la pantalla. He cambiado de diálogo. Ahora. Como todos sabemos, la molécula de bilirrubina tiene un papel muy importante tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. La clasificación no voy a profundizar mucho en el diagnóstico porque no es el tema que tratamos, pero el déficit puede ser cuantitativo en el tipo 1 y 3 o cualitativo en el déficit tipo 2. Dentro del déficit tipo 2 tenemos distintos tipos que, dependiendo de las características. En cuanto al diagnóstico, es fundamental realizar una adecuada historia clínica, interrogando sobre antecedentes personales y familiares de sangrado, una adecuada exploración física y en cuanto a los test de laboratorio disponemos de test de screening, test específicos y test discriminativos. La clínica con la que curso los pacientes con enfermedad de von Willebrand suele ser clínica hemorrágica multifocal. Habitualmente epístasis, hemorragia o hematomas y en casos raros pues puede tener sobre todo el Willebrand. Es fundamental algo que está empezando a tomar un poco más de papel, que es la metrorragia que sufren los pacientes con enfermedad de von Willebrand, que son el sangrado menstrual. Cuando dura más de 8 días, la cantidad es mayor y el ciclo menstrual es inferior a 23 días. Entonces, como el tema que vamos a tratar son las necesidades no cubiertas, yo me he planteado cuáles son las necesidades no cubiertas de la enfermedad de von Willebrand. Y me parece que entre ellas son fundamentales el diagnóstico precoz, porque como todos sabemos que es una enfermedad que está infradiagnosticada, muchas veces porque los pacientes, como están, por ejemplo, las mujeres sobre todo, están habituadas a tener menstruaciones muy abundantes, no son conscientes de que son más habituales de lo normal, con lo cual, pues muchas veces ese diagnóstico está bien. Además, es necesario concienciar a médicos de atención primaria y otras especialidades de cuándo deben derivar los pacientes. Otro problema que tenemos es el diagnóstico, la mejor caracterización de la enfermedad de von Willebrand, sobre todo en el Willebrand tipo 2, que hasta ahora era muy difícil clasificarlo, pero ahora con el estudio genético estamos mejorando. Es fundamental también, como hemos dicho, la atención al sangrado menstrual abundante, que hasta hace pocos años no se le daba tanta importancia y es algo que limita la calidad de vida de los pacientes. La implementación del tratamiento profiláctico, que es algo también bastante novedoso, porque hasta hace pocos años solo considerábamos la profilaxis en la hemofilia, pero nadie se había planteado que los pacientes con enfermedad de von Willebrand y sangrados frecuentes también debían de recibir tratamiento profiláctico. Y la mejora de los tratamientos disponibles. Y un poco vamos a buscar cada tema cómo se está intentando solventar. En cuanto al diagnóstico precoz, tenemos distintos métodos de evaluar ese sangrado. Disponemos del característico ISTH-BAR, pero también se están elaborando otros métodos de screening, como por ejemplo aquí que proponían en este grupo, que era un método para evaluar en función de una tabla, de un score, si la persona tenía más de 10 puntos y un cofactor de menos de 10, se asociaba con mayor riesgo de sangrado, pero también se vio que solamente teniendo una puntuación mayor de 10 ya se asociaba a mayor riesgo de sangrado. Nos puede orientar a cuando los pacientes pueden necesitar tratamiento. En cuanto a los test diagnósticos, como hemos dicho, para tratar de caracterizar mejor esa enfermedad de von Willebrand, disponemos de los test de screening, que son el tiempo de curación, el recuento de plaquetas y el tiempo de cefalina, pero es necesario en aquellos pacientes en los que tenemos enfermedad de von Willebrand realización de test específicos para caracterizar qué tipo
de enfermedad alveolar tienen. Y como no, ya test discriminativos para acabar de diferenciar, por ejemplo, en el Bilioran 2N, o sea, los tipo 2, que son los que más nos ha costado siempre diferenciar, pues tenemos distintas maneras de tratar de afinar más el diagnóstico, sobre todo el estudio genético, que es el que nos acaba de dar, para arrojar más luz, para poder acabar de tener una diagnóstico. En cuanto al síndrome menstrual abundante, se han elaborado también distintas tablas. Esta es la más básica, que es el programa de evaluación de las pérdidas menstruales, que es un poco para evaluar en función del cambio de compresa, del cambio de tampón, etcétera, una puntuación en la que si es más de 100 se considera que es un sangrado menstrual. Aún así, es bueno que como precisamente decíamos, que los pacientes que llevan toda su vida con una menstruación abundante no son conscientes de que lo es. Se han elaborado incluso distintas herramientas, por ejemplo, esta que se elaboró en el Reino Unido, para saber si la cantidad de menstruación que tiene una persona es más abundante de lo esperado o no, para, con el fin de intentar diagnosticar las coagulopatía. Me parece muy interesante este estudio porque es un estudio de un grupo danés donde analizaban un grupo de pacientes con sangrado menstrual. Y en este grupo que recogieron, se vio que un 24% de las pacientes, o sea, una gran cantidad, ya tenían el diagnóstico de una coagulopatía al entrar, o sea, al recoger los datos, o sea, pues ya eran conscientes de que la tenían, pero en un 21% de estas pacientes con sangrado menstrual abundante se detectó una coagulopatía. Hasta el 52% de ellas necesitaron reposición de hierro y algunas con anemia y otras sí. Pero lo más interesante es que tanto los pacientes previamente diagnosticados de enfermedad de Bilioran como aquellos casos que se diagnosticaron en el contexto del síndrome menstrual abundante, como veis, la gran mayoría eran pacientes con enfermedad de Bilioran. El resto son otras coagulopatía, pero la enfermedad de Bilioran son, en el quesito, el trozo naranja, como es más de la mitad de los pacientes. Por ello, los autores concluyen que el síndrome menstrual abundante puede ser el primer síntoma de una coagulopatía y que habitualmente combinando ácido transversal con tratamiento hormonal suele ser suficiente y efectivo. Pero recuerden también que es fundamental la realización de screening para ver la posición y además que se recomienda que estos pacientes sean vistas en centros donde haya un manejo multidisciplinar. Además, me parece interesante esta diapositiva porque, aunque no somos conscientes, que uno piensa que el sangrado menstrual abundante no tiene una gran repercusión, tiene una gran repercusión a nivel psíquico. Porque aquí vemos, por ejemplo, todo de lo que se fijaban estos pacientes, no solo cambios de humor, sino que ya afectaban a su vida familiar, a sus actividades de ocio, su vida sexual, su ansiedad, o sea que tiene una gran trascendencia en la vida de las personas. Y esta me parece muy interesante traerla porque realmente esta diapositiva es del ISTH de 2025 y es como la inteligencia artificial también está empezando en eso. Porque aquí lo que nos proponían, en el cual nos estaban elaborando, en el caso de este póster, era mediante inteligencia artificial cuantificar ese sangrado menstrual, porque debido a que el PVAC es bastante subjetivo y difícil de valorar, tenían que hacer algo más estandarizado y que cuantificara mejor ese sangrado menstrual. En cuanto al tratamiento, en 2021 se elaboraron las guías de manejo de la enfermedad de Bilioran, las últimas guías, que se han aportado mucho, pero en resumidas cuentas, el tratamiento de la enfermedad de Bilioran puede ser o a demanda, únicamente no se pueden desarrollar cirugías, o tratamiento profiláctico. Bueno, también consideramos aquí previa intervenciones quirúrgicas en el Bilioran tipo 3 o en aquellos pacientes que tengan sangrados de repetición, las displasias o las menorragias en los pacientes, o sea, con síndrome menstrual. Y en los casos donde los pacientes con Bilioran tienen esta clínica hemorrágica intensa y severa, las guías nos recomiendan. En cuanto a las medidas que tenemos de tratamiento, tenemos medidas locales, como son los antifibrolíticos, los sellos de fibrina, y tratamientos farmacológicos, que incluyen la desmopresina, los antifibrinolíticos, los anticonceptivos orales y el tratamiento sustitutivo. La desmopresina, que usamos con mucha frecuencia, se administra vía intravenosa, 0,3 gramos kilo, y tiene su pico máximo a la hora, pudiendo luego progresivamente perder su efectividad. Recordar que tiene el fenómeno de filaxia, por lo cual no se pueden administrar muchas dosis de 3 dosis,
podría perder su efectividad. Recordar que estas medicinas eficaces en el 75-80% de los pacientes, que es útil sobre todo en el Viliebran tipo 1, cuando tiene niveles del 10%, poco útil en el tipo 2 y no efectivo en el tipo 3. Y recordar que está contraindicado en el Viliebran tipo 2. Consideraremos respuesta completa cuando aumenta el cofactor y el factor 8 del 50%. Respuesta parcial cuando el cofactor o el factor 8 aumenta menos del 50% del basal, y en caso contrario, si no cumple ninguna de las dos, consideraríamos que no hay respuesta. En cuanto a los agentes antifibrinolytíticos, inhiben la interacción de vitamina con la fibrina y son sobre todo útiles en sangrados mucosos. Se pueden administrar vía intravenosa o de forma tópica. Hay que recordar que están contraindicados en casos de hematuria, dado que podrían provocar obstrucción de vía urinaria, complicaríamos más la situación, y hay que tener precaución en pacientes con factores de riesgo protombóticos, con deterioro renal o antecedentes. El tratamiento hormonal es especialmente útil en pacientes con menorragia a reducir la proliferación endotelial, y también pueden ser útiles los dispositivos intrauterinos liberadores de progesterona. En cuanto al tratamiento sustitutivo, es decir, la reposición del factor inhibitorio, es útil en el Viliebran tipo 3 y tipo 2. Y en algunos tipo 1 y 2, cuando la respuesta es insuficiente como resina, cuando hay alguna contraindicación para su uso, o cuando es necesario un tratamiento sustitutivo más de 3 o 4 días por un evento quirúrgico. Recordar que los niveles de factor 8 bajos en los pacientes con enfermedad von Willebrand se deben a unos niveles bajos de factor von Willebrand y o a la disminución de la afinidad del factor von Willebrand por el factor 8. La infusión de concentrados con factor 8 rico en Willebrand en un corto periodo de tiempo puede llevar a niveles muy elevados de factor 8, con siguiente riesgo tóxico. Tras intervenciones quirúrgicas debemos monitorizar diariamente los niveles de estos. Y disponemos de concentrados plasmáticos de factor 8 rico en Willebrand, cuya recuperación de vida media varía dependiendo del tipo de enfermedad de concentrado, y de concentrados de factor von Willebrand purificado, que pueden ser tanto de origen plasmático como no. El factor von Willebrand recombinante se produce directamente en células de Bari de Hamster chino alteradas y contiene intactos los motivos de alto respuesta molecular. No contiene factor 8, lo cual evita ese riesgo trombótico cuando aumenta los niveles de factor 8. Pero inicialmente puede ser necesaria la coadministración del factor 8 cuando empezamos una cirugía o situaciones especiales que debemos tener en cuenta, pues sobre todo, por ejemplo, el embarazo y el parto, que se recomienda que se siga en unidades multidisciplinares, donde hay hematólogos, ginecólogos especializados, etc. Y tiene que estar bien planeado. Tiene que planearse un poco, dejar ya preparado el plan de parto, y se puede considerar tomar una muestra de líquido amniótico en líneas generales. Durante el parto, los concentrados deben de estar disponibles y se deben administrar los concentrados de factor en aquellos pacientes que tengan niveles menos de importancia. La anestesia neurodorsal solo se puede hacer si los niveles de factor 8 von Willebrand no crecen. La vía de parto, pues, la vaginal sería la tratamiento de elección, y la cesárea se consideraría únicamente en caso de condiciones ginecológicas o fetales que indican la vía de parto cesárea. Si no, solo recomendamos que sea un parto. Y recordar que los pacientes los niveles bajos deben mantener concentrados de factor al menos 3 a 7 días. Y considerar que a pesar de que los niveles puedan normalizar, sigue existiendo un riesgo mayor de sangrado de esas pacientes. Otras situaciones especiales son el desarrollo de anticuerpos, que es bastante frecuente, en un 6 a 10%, que ocurre fundamentalmente en el tipo 3, y riesgo de reacciones anafilácticas en pacientes con alto riesgo. Ahí deberíamos emplear factor 8 recombinante o factor 7 recombinante activado. Hay algún caso descrito en la literatura de inmunoterapia. Y otra situación que se conoce mucho en los pacientes con Willebrand es la angiodisplasia, que aparte de emplear tratamiento profiláctico contra los factor 8 con Willebrand, también deberíamos de emplear otros tratamientos como antibiótico, talidomida, lenalidomida, etc.
Como veis, proponen distintos fármacos, pero es cierto que nosotros con el pazopanib hemos tenido bastante buena experiencia. ¿Y cuáles son las futuras terapias de la enfermedad de Miller? Pues se han propuesto algún anticuerpo monoclonal específico, que se administraría de manera subcutánea, que ya se ha necesitado en hemofilia, pero que parece que podría tener resultados prometedores en la enfermedad común. Y actualmente hay estudios. Otras propuestas serían interleucina 11 o antiarreinos. Siempre la prometedora terapia génica está dificultada en el caso de la enfermedad por el gran tamaño del gen del factor, pero hay resultados prometedores en modelos humanos. Y en conclusión, podemos recordar que la enfermedad de Miller es la neuropatía congénita más frecuente, debido al déficit cuantitativo o cualitativo de la energía de Miller, que es necesario un diagnóstico correcto de los pacientes con enfermedad de Miller adecuado, que el régimen de tratamiento profiláctico supone una mejora importante en la calidad de vida de los pacientes seleccionados y que la posibilidad de administrar factor Miller purificado supone un avance importante para evitar los niveles supraterapéuticos factor 8, que, como hemos dicho, podrían conllevar un riesgo. Además, como hemos dicho, existen nuevas terapias actualmente en investigación que podrían mejorar las opciones terapéuticas existentes. En principio, nada más, cualquier pregunta, tenemos encantados de contestar. ¿Está la voz? ¿Aquí hay? Sí, está aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación a estas jornadas de nuevas terapias en medicina y nuevas homeopatías. Y yo vengo a contaros un poco desde la visión investigadora mi experiencia preclínica en nuevas terapias en homeopatía y en este caso en el factor 5, que es con la homeopatía con la que nosotros trabajamos, y la terapia celular. Pero primero quería hacer como un repaso general sobre qué son las coagulopatías, que son trastornos que afectan al equilibrio de la hemostasia, lo que pueden llevar a sangrados excesivos, que son las hemorragias, o a una coagulación inadecuada, que sería la trombosis. Estas coagulopatías pueden ser hereditarias, que se dan genéticamente, como es el caso de la hemofilia, o pueden ser adquiridas, que empiezan a surgir se desarrollan a lo largo de la vida, debido a diferentes situaciones. En este caso tenemos la coagulación intravascular diseminada y estas coagulopatías se pueden dar pues, por resistencias con otras enfermedades, por una dieta deficiente o incluso por debido a fármacos. Estas coagulopatías pueden afectar a la hemostasia primaria, que es la parte de la coagulación que ofrece la primera respuesta frente a un daño vascular, y estas alteraciones que pueden afectar tanto a las plaquetas como a los vasos sanguíneos pueden dar lugar a trastornos como la púrpura trombocitopénica, la trombastenia de Glassman o la enfermedad de Miller. Estas coagulopatías también pueden afectar a la hemostasis secundaria, que es el proceso en el que los factores de coagulación se activan en cascada para finalmente transformar el fibrinógeno en fibrina y formar el coágulo de fibrina. Aquí tenemos la hemofilia B en el caso de que tengamos una deficiencia de factor 9, la hemofilia A en el caso de una deficiencia de factor 8, la deficiencia de factor 7 y en la que nos vamos a centrar, que sería la deficiencia de factor 5 o también denominada parahemofilia. Esta deficiencia de factor 5 es una coagulopatía congénita que se da por la ausencia de disfunción de este factor, que está categorizada como una enfermedad autosómica recesiva, ya que están descubiertas más de 250 mutaciones que afectan al gen que lo codifican. Se da de 1 a cada 9 por cada millón de nacidos vivos, de ahí su naturaleza ultra rara, y presenta unos signos clínicos muy heterogéneos, que van desde hemorragias leves y mucosas a hemorragias potencialmente mortales. Y en la gran mayoría de los casos no están relacionados con los niveles de factor. Se diagnostica por historia familiar, pruebas de coagulación y pruebas moleculares, y actualmente no existe un tratamiento eficaz para la enfermedad, sino que el único tratamiento disponible es el plasma fresco congelado o los concentradores de factores, ambos dos con una eficacia limitada y de una difícil dosificación. Entonces, tenemos aquí nuestro factor principal, que es el factor 5, que es una proteína que se sintetiza mayoritariamente en los hepatocitos del hígado y está compuesta por una cadena pesada y una cadena ligera unidas por un dominio B, el cual es necesario distinguir para que la proteína se active. Esta proteína, como ya he comentado, que tiene una función dentro de la cascada de coagulación, concretamente una función procoagulante dentro del complejo proteubinasa, pero además también
presenta una función anticoagulante junto con la proteína C activada y la proteína S para mantener el equilibrio de toda la coagulación. En esta imagen os quería mostrar una comparativa del desarrollo de los tratamientos de la hemofilia A en la parte inferior frente a la deficiencia de factor 5 en la parte superior, donde podemos ver que la hemofilia A desde los años 30 tiene gran variedad de opciones terapéuticas y, sin embargo, pues el déficit de factor 5 sigue suponiendo un reto para los tratamientos para nuestros pacientes. Aquí quería comentar un poco cuáles son las fases que tienen que pasar en un tratamiento o una nueva terapia para que finalmente llegue a nuestros pacientes, empezando principalmente por los estudios preclínicos, que engloban estudios in silico de detección, estudios in vitro con modelos celulares, estudios in vivo con modelos animales, y todo ello sirve para evaluar el efecto del posible tratamiento. Una vez que tengamos estos estudios preclínicos, los cuales están sujetos a una normativa bastante estricta, y es necesario tener un personal formado y con cierto nivel de estudios concretos para, no me sale la palabra, pero sí, el expertise para poder llevar a cabo estos estudios. Y una vez que tengamos esto aprobado, entraríamos en el ensayo clínico que previamente se tiene que solicitar y aprobar para poder llevar a cabo. Y estaría compuesto por 3 fases: la fase 1 de estudios de evaluación de seguridad, una fase 2 de evaluación de efectividad y una fase 3 de confirmación de hallazgos. Una vez que el estudio clínico terminase y teniendo unos resultados positivos, pasaríamos a la revisión por las agencias reguladoras pertinentes para su aprobación y su posible comercialización del tratamiento. Entonces, con el avance de la ciencia y de la biomedicina, las nuevas terapias o las terapias avanzadas se ponen en cabeza para poder desarrollar nuevos tratamientos, donde podemos encontrar la terapia génica, la terapia celular y la ingeniería de tejidos. Pero yo me voy a centrar principalmente en la terapia celular porque es en el campo donde estoy desarrollando actualmente mi tesis doctoral. Y decir que la terapia celular lo que principalmente busca es restaurar funciones biológicas utilizando células vivas y funcionales para tratar estas enfermedades o reparar tejidos dañados. Esta terapia es ampliamente, lo que más se conoce actualmente de la terapia es la terapia CAR-T, que es ampliamente utilizada en diferentes tipos de cáncer, pero es una estrategia que ya se está estudiando en coagulopatías como es el caso de la hemofilia A y la hemofilia B, que pues, tienen unos resultados bastante prometedores a nivel de desarrollo clínico con modelos animales. Esta metodología se puede llevar a cabo en estas 2 enfermedades debido a que en la hemofilia A el factor 8 se produce principalmente por las células endoteliales y sinoviales del hígado, y la hemofilia B, el factor 9, se produce principalmente por los hepatocitos. Entonces, nosotros nos preguntamos si esta metodología puede ser utilizada en la secuencia de factor 5, debido a que, como os he dicho, el factor 5 se produce principalmente en los hepatocitos del hígado. Y de aquí surge nuestra hipótesis central de nuestro proyecto, que es que como esta deficiencia congénita de factor 5 resulta de una ausencia de disfunción del factor, el cual es sintetizado mayoritariamente en los hepatocitos, si la aplicación de estos de sus precursores que produzcan niveles de factor 5 terapéuticos podría restaurar la coagulación y revertir así el fenotipo de la enfermedad. Y por tanto plantearíamos una terapia celular como una alternativa de tratamiento viable, segura y duradera para nuestros pacientes con la enfermedad. Y para ello tenemos nuestro objetivo principal, que sería desarrollar y validar protocolos de terapia celular para la identificación de factor 5 mediante uso de patógenos funcionales y precursores capaces de restaurar esta producción in vivo de Para llevar a cabo esto, hemos planteado la siguiente metodología, comenzando por realizar perfusiones y extracciones de hígado de ratón con sus comités de ética pertinentes aprobados, y realizaremos biopsias de hígado humano para así aislar hepatocitos tanto de ratón como humanos, como las células ovales, que son las células precursoras hepáticas de hígado de ratón. Purificaríamos los hepatocitos y llevaríamos a cabo la diferenciación de los hepatocitos diferenciados de las células precursoras para finalmente cultivar todas estas líneas mediante los sistemas de cultivo, que serían los sistemas de cultivo 2D sándwich y el 3D esteroides. Pasaríamos a realizar un análisis del cultivo en los días 0, 3, 6, 9, 14 y 21 de los hermanos celulares, en donde encontraríamos pruebas de funcionalidad, de metabolismo y síntesis de
principalmente producción de factor 5, albúmina y urea, así como medir la actividad de este factor 5 mediante pruebas de coagulación. Y paralelamente realizaríamos pruebas de viabilidad y de proliferación, todo ello para conseguir la estandarización del cultivo y determinar cuál sería el punto óptimo de funcionalidad para finalmente pasar a garantizar microtrasplantes en nuestro modelo animal de 5, que ha sido desarrollado por nuestro grupo de investigación. Y esto se llevaría a cabo mediante unos scaffolds, que son unos andamiajes biocompatibles que irían dirigidos al hígado y por la vía intesténica. Eso también lo tenemos actualmente aprobado con el Comité de Ética para llevarlo a cabo y utilizaríamos 18 grupos de animales a los que les sacaríamos sangre a las 8 semanas, a las 10 realizaríamos el trasplante y a las 16 se les volvería a sacar sangre para comprobar si hay ese revertimiento del fenotipo hemorrágico de la enfermedad. Finalmente pasaríamos a realizar los estudios estadísticos de las pruebas in vitro y de las pruebas in vivo, así como realizar los estudios por mortem pertinentes de química y anatomía patológica para asegurarnos principalmente del efecto y de la viabilidad de nuestra terapia. Como actualmente esto es un proyecto en fase experimental, no os puedo mostrar todavía ningún resultado, porque queremos asegurarnos mejor de todo ello, pero sí os voy a contar las conclusiones a las que nos gustaría llegar, ya que principalmente pues este proyecto asentaría las bases de una posible terapia celular con hepatocytosis precursores para esta enfermedad de factor 5, utilizando cultivos tanto en 2D como en 3D esteroides, utilizando además diferentes tipos celulares y combinándolo con un trasplante en nuestro modelo de ratón deficiente en factor 5. Conseguiríamos la validación funcional y la optimización preclínica, ya que cogeríamos el protocolo y el tipo celular más eficaz, comparando bien sea el tipo celular, la administración y el sexo para establecer unas bases fuertes para su futura aplicación clínica. Además, incorporaríamos estudios completos de seguridad y todo lo necesario para conseguir un informe preclínico con las agencias reguladoras para conseguir la designación de medicamento huérfano. Y por último, que no menos importante, el gran impacto que podría suponer esta terapia, ya que podría ser un protocolo transferible a otras deficiencias hepáticas congénitas, le ofreceríamos al paciente una opción duradera, coste efectiva y sobre todo que mejoraría los estándares de calidad de vida de estos pacientes. Este proyecto ha sido recientemente premiado con el proyecto de investigación en medicina básica por parte de la Real Fundación Victoria Eugenia. Y nada, quería agradecer a todo el grupo de investigación que está haciendo posible que esto se lleve a cabo, así como a todas las entidades colaboradoras que están participando en el proyecto. Y no me quería ir sin comentar dos puntos importantes que para mí ahora mismo a nivel de investigación me parecen muy importantes, que es que las nuevas terapias hipovolupatías van a transformar el manejo de las enfermedades y van a permitir una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y sobre todo que los pacientes con otras hipovolupatías congénitas actualmente huérfanas de tratamiento necesitan más investigación para que todo esto pues pueda ser posible. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, espero que estéis ahí, ¿no? Pues, compartiendo con nosotros esta jornada informativa de las nuevas terapias. Es un placer para mí estar en ASE Madrid, en nuestra casa, pues compartiendo esta tarde de todas las novedades que hay en el campo de la hemofilia, en el campo de Liberland, para los trastornos de la coagulación, como el factor de factor 5 que nos mostraba Andrea. En la hemofilia tenemos un gran arsenal terapéutico y ya pues Richard empezaba hablando
de que somos unos afortunados, tanto los que nos dedicamos al cuidado del paciente con hemofilia como obviamente el paciente. Os pongo, veis algunas cosas están como tapadas, como os han dicho que no se podía hacer alusión a ningún fármaco en concreto por compliance, pero bueno, seguramente con alguno de estos fármacos estáis tratados vosotros, los pacientes con hemofilia, o bien con un concentrado con tratamiento sustitutivo, como veis aquí a la izquierda de la diapositiva, o bien con tratamiento no sustitutivo, ¿vale? Para orientarnos un poco más, el tratamiento sustitutivo es sustituir lo que le falta al paciente. El tratamiento sustitutivo va a ser darle el concentrado, la proteína de la que es deficitario. Pues, los pacientes con hemofilia, darle la proteína, infundir la proteína de factor 8, los pacientes con hemofilia B, infundir la proteína de factor 9. Estos tratamientos sustitutivos son por vía intravenosa. Tenemos varios tipos. Tenemos los de vida media estándar, los de vida media extendida, con una farmacocinética mejorada, y los de vida media ultra extendida. Cuando los pacientes están tratados con un producto de vida media estándar, que eran los productos que teníamos hasta hace poco tiempo para hacer la profilaxis de los pacientes con hemofilia grave, nos conformábamos, cuando yo empecé a trabajar en hemofilia, bueno, pues nos conformábamos siendo muy ambiciosos en mantener unos niveles valle de un 1%, es decir, convertir un paciente grave con un 0% en un poquito más, un paciente moderado grave, pero sabíamos que con esta cantidad del 1%, bueno, pues era suficiente para mantener, bueno, pues, evitar los sangrados espontáneos en nuestros pacientes. ¿Pero qué suponía eso para el paciente? Que se tenía que infundir, bueno, pues fijaos en la diapositiva, cada 48 horas, se tenía que poner un tratamiento intravenoso cada 48 horas y luego además, bueno, pues que tenía niveles de valle muy bajitos, seguía teniendo pues, a las 48 horas, bueno, pues un 1%, con lo cual, bueno, pues se le suponía mucha carga de enfermedad porque continuaba con los sangrados y mucha carga de tratamiento. Los sangrados iban a producir dolor, le iban a producir pérdida de vías laborales, porque les recomendábamos el reposo y pues eso ocasionaba pues, el cortar con su vida habitual, sus actividades de ocio, pues más episodios de ansiedad, depresión y además después de haber hecho todo este esfuerzo y esta carga de tratamiento con el tratamiento intravenoso cada 48 horas, los pacientes veíamos que seguían desarrollando artropatía, fundamentalmente en los tobillos. Y además siempre estábamos con el miedo de si el paciente hacía un inhibidor, porque era una complicación muy importante con una alta mortalidad. Para solventar todos estos problemas, bueno, pues surgen otros tratamientos, los tratamientos de vida media extendida. Y estos tratamientos, la verdad es que la hemofilia se ha avanzado tan rápido en tan poco tiempo, estos tratamientos pues empiezan a aparecer en el 2014, 2015 y tenían una farmacocinética, como veis en la imagen, completamente diferente. Pues en la curva verde eran los productos de vida media extendida con mayor área bajo la curva, es decir, una mayor protección frente a los sangrados clínicos, frente a los sangrados espontáneos, mayores niveles de valle, y empezamos a convertir al paciente, empezamos a mantener unos niveles de un 3 a un 5%, y eso quería decir que nuestros pacientes ya no eran pacientes graves, sino que gracias a la profilaxis les habíamos convertido en unos pacientes moderados, pero casi unos pacientes con una hemofilia leve, con lo cual la protección, bueno, pues fue mucho mayor y los pacientes pues se consiguieron bueno, pues la liberación de la carga de la enfermedad por menos sangrados y de la carga del tratamiento porque tenían menos infusiones a la semana. Con 2 infusiones a la semana se puede conseguir ese 3-5%. Es verdad que en hemofilia B no tiene nada que ver los de vida media extendida del factor 9 con los de vida media extendida del factor
8, los pacientes con vida media extendida, donde el factor 9 se está incorporando una vez a la semana, cada 2 semanas, o incluso pacientes cada 21 días, pero en la hemofilia A no habíamos encontrado esas ventajas tan abrumadoras que habíamos encontrado en los pacientes con hemofilia B. El paciente con hemofilia A, a pesar de los productos de vida media extendida, se sigue introduciendo 2 veces a la semana y se queda con unos niveles valle en torno a un 3, un 5%, no como el paciente con hemofilia B, que con los productos de vida media extendida consigue unos niveles alrededor de un 18% con una infusión, como os digo, una vez cada 2 semanas en la mayoría de los casos. Y para eso, pues empieza otra vez una carrera incesante para conseguir en hemofilia también unos concentrados verdaderamente de vida media extendida. Y son los concentrados de vida media ultra extendida. El problema que teníamos en el caso de la hemofilia A es que pues teníamos un limitante que es el factor von Willebrand, y el factor von Willebrand pues, es el principal transportador y estabilizador del factor 8 en el plasma, y que habíamos conseguido pues, muchas moléculas que añadiéramos ese factor 8, pues de moléculas de polietilenglicol, de constante de la inmunoglobulina, etcétera, etcétera. Lo único que hacíamos es que aumentábamos la vida media del factor 8 en torno a unas 12 horas, pues a 14 o 15 horas, y con estos productos de vida media extendida como mucho a 19 horas, que es justo la vida media del factor von Willebrand. Cuando el factor von Willebrand se degradaba, pues ya el concentrado el factor 8, independientemente de que le hubiéramos añadido moléculas de polietilenglicol, de constante de la inmunoglobulina, etcétera, pues también a ese degradado. En esta, toda esta investigación, pues a alguien se le ocurre, pues vamos a poner a esta molécula algún fragmento del factor von Willebrand para que pueda prolongarse verdaderamente la vida media del factor 8. Le añaden, esto es los productos de vida media ultra extendida, que ya tenemos uno en nuestro país, con precio bolso, es decir, en los hospitales y gratuito para el paciente. Pues este fármaco lo que hace es se concentrado el factor 8, pero se le añade una fracción del factor von Willebrand para aumentar la vida media. ¿Y cuánto se aumenta la vida media? Pues la vida media de este concentrado, que se pone una vez a la semana, se aumenta hasta 47 horas. Es decir, que el paciente los primeros 4 días nos pasa de vida media estándar, para hacer un poquito de recordatorio, de 8 o 10 horas o 12 horas, a los de vida media extendida 14, 19 horas en el mejor de los casos, y estos de vida media ultra extendida pues 47 horas, con un área bajo la curva mucho más, amplio, y el paciente normaliza la hemostasia, que es la primera vez que conseguimos esto, tiene niveles superiores a un 40%, 4 días a la semana si el paciente es adulto y 3 días a la semana si el paciente es pediátrico. Estos productos son verdaderamente una revolución en hemofilia, permite alcanzar y mantener la normalidad. Ya no estamos haciendo pacientes con hemofilia moderada, sino pacientes con una normalidad de la hemostasia la mayor parte de la semana y el resto del tiempo como si fuera un paciente con una hemofilia otro de las ventajas es que es un tratamiento en inmunoterapia. Si el paciente tiene un sangrado, los pocos pacientes que tienen sangrado que se van a someter a una intervención quirúrgica, es con el mismo tratamiento. El paciente solamente tiene un tratamiento en casa, solamente un producto. Entre el gran arsenal terapéutico que tenemos, tenemos otros tratamientos que no son sustitutivos, no es la proteína que le falta al paciente, sino que estamos haciendo otros malabares, estamos teniendo otras moléculas, la mayoría de ellas, tanto en los miméticos del factor 8 como las terapias rebalanceadores de la hemostasia, son tratamientos subcutáneos, ¿vale? Y están consiguiendo consiguiendo una protección frente al sangrado del paciente, pero sin reponer la proteína que le falta a ese paciente. Lo primero que os voy a comentar son los miméticos del factor 8. Hacen las veces, como veis en la imagen, son anticuerpos monoclonales y específicos que hacen las veces del factor 8, si un factor 9 activado y el factor 10, para generar en último término
fibrina y el último término, trombina, que es la proteína más importante de la coagulación. Bueno, estos miméticos prácticamente hacen, como veis en la imagen, pues las mismas veces. Aquí arriba veis es el factor 8 activado normal, una persona sana, y aquí veréis el mimético del factor 8. Hace las veces de factor 8 es de síntesis en el laboratorio y no es un tratamiento sustitutivo, pero hace las funciones que hace el factor 8. Algunos de vosotros tendréis el fármaco, bueno, pues se ponen 4 dosis de carga y luego se mantienen niveles estables. Es la primera vez que tenemos una farmacocinética diferente con niveles estables de protección. ¿Qué han hecho estos productos? Bueno, los miméticos del factor 8 han sido el primer tratamiento subcutáneo en paciente con hemofilia, con todo lo que ha conllevado para el paciente, un avance brutal en el manejo de la enfermedad y la carga de tratamiento. Son útiles para pacientes con hemofilia A con inhibidor, un hito histórico para los que nos dedicamos a la hemofilia, que siempre el paciente con inhibidor era una preocupación terrible porque eran pacientes que nos tenían un cólico biliar de repetición y se tenían que operar de la vesícula, de una policistitis, y nos lo pensábamos muchísimo porque todo era de alto riesgo en nuestros pacientes. Hay unos pacientes que nunca habían ido a la playa porque les daba miedo como desplazarse de lejos de que estaba tratando habitualmente, en este caso de Madrid, porque le daba miedo a que no se pudiera controlar el sangrado. Por lo tanto, ha sido un tratamiento disruptivo y un hecho histórico en el tratamiento de los pacientes de hemofilia. Ya llevamos el primer mimético, llevamos más de 10 años utilizándolo ya comercial y bueno, pues ahí veis las altas estamaritas de sangrados, cómo se mantienen en torno, bueno, pues a 1 como mucho o 0 sangrados. Y ha sido también un hecho histórico en el paciente previamente consultado, ha cambiado por completo la profilaxis, conocemos la profilaxis antes. Muchos de vosotros recordaréis que empezábamos la profilaxis bueno, pues en torno a los 9 meses de vida, porque no teníamos accesos venosos y era un drama para el niño, para los padres, y también para nosotros cuando veíamos llorar, estábamos pasando consulta, daba mucha pena y esperamos hasta los 9 meses. Ahora mismo estamos empezando en el tratamiento profiláctico cuando el paciente se va realmente. Ya empezamos con un tratamiento subcutáneo que es un mimético de los las ventajas, todo lo que os he dicho, una generación estable de insulina, una protección estable, vías subcutáneas, vida prolongada, hay pacientes que se administran el fármaco una vez al mes. Y tenemos además unos miméticos con, bueno, pues, con mejores resultados, que siga avanzando todo y bueno, pues están en desarrollo nuevos miméticos también subcutáneos, pero mucho más potentes que tenemos actualmente, hasta 8 veces más potentes que el que tenemos actualmente comercializado. Hasta bueno, el paciente conseguiría conseguir un 30% de factor 8. Y incluso con alguno de los que tenemos ahora en el ensayo clínico, el paciente conseguiría una normalización de la hemostasia, es decir, conseguiría como si estuviera siempre con un 100% de factor 8. También tenemos otros tratamientos, como os dije, y siempre estamos haciendo un balance entre el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico de estos fármacos que son más potentes y de los que tenemos siempre el hematólogo tiene más miedo a la trombosis que a otro efecto secundario. Y esta última categoría de fármacos son los tratamientos de los rebalanceadores de las fases. Al paciente con hemofilia le falta una proteína de la coagulación, vamos a quitarle un anticoagulante natural para reequilibrar esa balanza. Y estos son los tratamientos que tenemos ahora, dos de ellos a punto de, bueno, aprobados por la agencia regulatoria, por la Agencia Española del Medicamento, y a punto de obtener el precio de reembolso, esperemos que a principios del año que viene. Pues los anti-TPI lo que hacen es quitar bueno, el inhibidor primero de la coagulación, que es el inhibidor de la coagulación por la vía de factor tisular, ¿vale? Quitarme ese inhibidor y pues, se restaura la hemostasia.
También se puede inhibir un RNA de interferencia, la anticoagulina 3, que es quitar otro inhibidor y se restaura la hemostasia. Estos dos tratamientos, estas dos categorías de tratamiento sirven para pacientes con hemofilia A, hemofilia B, con y sin inhibidor. ¿Vale? Y en este gran arsenal terapéutico, una diapositiva para la terapia génica. La terapia génica, bueno, pues ya sabéis que hay ensayos clínicos, tanto en hemofilia A como en hemofilia B, y en España está comercializada y con precio de reembolso pues una terapia para pacientes con hemofilia B, GENIS, que consigue pues con una sola infusión en niveles estables de factor. En España hay difundido en el contexto ya de GENIS comercial, que es un paciente vivo y bueno, pues estamos ya bueno, pues, muy cerca de pues, posiblemente con técnicas de intervención génica de conseguir la curación de la enfermedad. Bueno, y con todo este arsenal terapéutico lo podemos ver en las preguntas, pero bueno, estas hemos hecho bueno, pues, con la Sociedad Española de Trombocitosas y la Fundación Victoria Eugenia, hemos hecho una guía para el paciente de las posibilidades que tiene de tratamiento y bueno, os animo si tenéis oportunidad de leerlo, bueno, qué posibilidades de tratamiento hay actualmente para mi enfermedad, que ahí se informa de pues estas decisiones compartidas que hablaba Richard, de, bueno, pues, de qué piensa el paciente, qué beneficios da apoyo, o sea, qué valora el paciente en un tratamiento. Fijaos que en este artículo publicado recientemente, los pacientes lo que más valoran es la posibilidad de llevar una vida activa más que la reducción de los sangrados espontáneos. Lo que valoran es llevar una vida normal. El médico, el hematólogo, bueno, pues queremos un tratamiento eficaz, queremos un tratamiento seguro, sin inhibidores, sin trombosis, que lo podamos monitorizar bien y que sea coste efectivo, podamos bueno, pues, acceder a él, ¿no? Es una cosa que también nos preocupa mucho el acceso a todas estas nuevas terapias. Es verdad que se siguen produciendo los sangrados subclínicos, que posiblemente para evitar esos sangrados subclínicos necesitemos niveles altos de factor, posiblemente para preservar la salud articular necesitemos niveles de factor como si el paciente tuviera una generación de trombina de más de un 40% y bueno, pues el tiempo que el paciente esté más protegido posiblemente sería clave para, bueno, pues para alcanzar ese objetivo, ese grado cero y que el paciente no tenga discapacidad. Ahora tenemos que el hematólogo pues hacer ahí cocinillas, hacer lo que más le conviene a ese paciente, individualizar el tratamiento porque tenemos tratamientos para individualizar y bueno, pues a los gestores se le quedará bueno, pues, que el paciente pues, que pueda acceder a estos tratamientos. Creo que tanto la industria farmacéutica como los gestores, como desde las sociedades científicas o desde las asociaciones de pacientes, tenemos que luchar por esto, ¿no? Que la equidad, yo creo que ahora en salud puede ser alcanzable y que la hemofilia no se mejore un poquito, sino que se normalice como en otras, no sé, como en otras patologías, diabetes, y que podamos conseguir bueno, pues, el concepto de la mente libre de la enfermedad y podamos aspirar bueno, pues, a que todos los pacientes reciban bueno, pues estos tratamientos, no solo algunos, sino bueno, pues individualizar a los pacientes y bueno, pues, yo creo que es bueno, pues, función de todos, de la comunidad médica, de los pagadores, del equipo multidisciplinar, bueno, pues convencer a nuestros gestores que es necesario estos mejores tratamientos y bueno, pues accesos, acuerdos de acceso más. Muy bien, pues buenas tardes y lo primero agradecer a Samantha la invitación a poder compartir estas reflexiones con vosotros porque nos habéis hablado de unos medicamentos, de unas terapias nuevas que pueden ser súper útiles, pero siempre se van a hacer con personas concretas que tienen biografías, que tienen expectativas, que tienen miedos, que tienen derechos, que tienen también valores y todo esto sí que nos exige una humanización, pero además una personalización muy importante. Lo primero es hablar de la cuestión de los miedos. Yo no conozco ningún ser humano sin miedos,
afortunadamente, porque los miedos nos protegen. Lo primero que nos toca es reconocer y aceptar el hecho del miedo. Es decir, necesitamos normalizar la presencia del miedo cuando hay cambios. Cuando uno normaliza determinadas cosas, las gestiona. Cuando uno las normaliza, simplemente teme al propio miedo y pierde la capacidad de maniobra y de decisión. En este sentido, es muy importante que identifiquemos exactamente cuáles son los temores que hay para cada persona, porque pueden ser muy variados. Para algunos puede ser que la nueva terapia no funcione. Para otros, la gestión de la incertidumbre. Para otros puede ser sencillamente que no quiere estar en el centro de las miradas ni del ámbito clínico, ni de los médicos, ni del ámbito de la familia. Para otros, simplemente puede ser una cuestión de que tiene la sensación de que se siente novedoso y eso ya le genera porque es una persona conservadora en sus miradas que prefiere la seguridad de lo que tiene. Recordáis a veces cuando Víctor ha mencionado que algunos pacientes de los mayores con tratamiento intravenoso querían seguir con tratamiento intravenoso porque les daba la seguridad de lo que era. Los miedos toca validarlos, no minimizarlos. Aceptarlos reduce su poder. Tenemos que afirmar también que tenemos derecho a nuestros miedos, no avergonzarnos, por tanto, porque el miedo no habla de cobardes, de valientes. Y además el miedo no tiene ninguna función moral. Es decir, no por tener menos miedo y por tanto ser menos valiente resulta que eres menos capaz de tomar decisiones, sino que está ahí como una variable más a tener en cuenta. Insisto, los miedos protegen, la cuestión es que los miedos no nos protegen. Ese es uno de los riesgos que tenemos cuando hay una sensación de amenaza por la esperanza. Utilizamos en psicología varias técnicas, algunas son cognitivas. La reestructuración cognitiva es fundamental y para eso tenemos la ventaja de tener principios estupendos que nos ayudan a clarificar muy bien cuáles son las informaciones adecuadas y cuáles son las informaciones que van en un boca a boca que normalmente no están apoyando a lo que son los datos de la ciencia. Esta reestructuración cognitiva nos ayuda, entre otras cosas, a identificar los pensamientos automáticos. Seguro que me pasa como fundamento que lo no sé qué. Bueno, seguro que habría que evaluarlo para ver cuáles son las versiones más objetivas de Marx y más realistas. A veces nos ayudan visualizaciones positivas en torno a imaginar escenarios exitosos que tienen que ver con el desarrollo de la terapia, no simplemente anclados en esos miedos. Cuando uno visualiza positivamente y vea que dónde se va a avanzar, probablemente se empieza a desbloquear algunos miedos. También utilizamos estrategias de regulación emocional que tienen que ver con técnicas como el mindfulness, que nos sitúa mucho en el presente. ¿Por qué? Porque a veces la persona con hemofilia o otras coagulopatías tiene un pasado no solamente personal, sino colectivo, que tiene que ver con esas amenazas, con esos miedos y tiene un futuro que se incertidumbre. Y eso a veces bloquea. Situarnos en el presente, en el día a día, no sé. Luego hay unas técnicas sencillas, bien de relajación, bien de respiración, que no nos quitan la ansiedad y los miedos, pero nos trabajan a 6 y bendito sea por de alguna manera. Otro elemento importante es trabajar la acción gradual en torno a los miedos, porque cuando tú te vas aproximando a aquello que te da miedo, puede ser, ponemos la terapia, ¿no? Entonces, si lo primero que quieres es hablarlo con el médico, después te vas y lo hablas con el médico, con tranquilidad, no sé qué, y vuelves después y empiezas a pensar la terapia. Te vas aproximando poco a poco, eso también que no sea una historia de ya afrontarlo, vamos dando pasos que ayudan a ir metabolizando también esos miedos. Nos ayudan también a redes de apoyo, que son centrales, que además nos permite de alguna manera tener una perspectiva mayor que nuestra propia individualidad. Y yo también recomiendo cuestiones como la flexibilidad mental, porque a veces como que uno desarrolla un pensamiento y le cuesta hacer cambios en el propio pensamiento y está como bloqueado. Entonces, el animar a la flexibilidad, yo creo que también es. Vamos a la cuestión de las expectativas. Las expectativas tienen que estar basadas en informaciones correctas, como antes hemos mencionado. Pero nos tenemos que preguntar de dónde vienen las expectativas. Porque a veces vienen de la sociedad, a veces vienen de los grupos de ayuda, a veces vienen de la familia, con una expectativa concreta, o que a lo mejor te dice, si ya te está funcionando lo que tienes mejor, alguien tiene esa expectativa, que esta expectativa es la seguridad en los cambios. Tenemos que identificar de dónde vienen las expectativas, que a veces en muchas ocasiones vienen de las comparaciones con nosotros. Habrá que preguntarse también si esas expectativas están ancladas en tus propios valores o no, y ayuda a concretar en
de valores, porque a veces la expectativa que uno tiene, si la sitúa bien, te dice, mira, yo tengo 50 años, yo tengo una manera de entender la vida y siempre con lo que tengo, de acuerdo, pero a lo mejor podría haber cambios que te pueden ayudar en lo que tú necesitas de la vida, lo que tienes, los proyectos que tienes de futuro, etc. Es importante además relacionar expectativa y esperanza. Las expectativas son mucho más concretas, mucho más definidas, mucho más temporalizadas. La esperanza es una visión que nos ayuda a limitar la mirada y tener una visión como mucho más amplia. Y la esperanza es algo que nos permite estar vivos. Sin esperanza no se está vivo biológicamente, pero no se está vivo biológicamente. Bien, vamos a ver otra cuestión por ir rápido y por después de entrar en el diálogo. Estas expectativas de cuando me han dicho que tienes que hablar de esto, vamos a hablar de las expectativas. Dos ideas que me parecen. La expectativa no toca el situarla en el resultado, la expectativa de vida, sino en el sentido del proceso. ¿Qué quiero decir con ello? Ya que dicen los técnicos que han investigado sobre esto, la expectativa que puede haber es de que puedas estar años y no tener que tener nada, lo que sea. Eso no toca a los técnicos, que tienen que ver un resultado. Pero el proceso, el camino de todo eso, es lo que a ti te incumbe de manera biográfica. Es decir, todo este proceso, ¿qué coste emocional? ¿Qué coste vital? ¿Cómo responde con respecto a mis valores que mencionaba antes, ¿no? Entonces, claro que hay que tener en cuenta esa expectativa de cura, pero que la clave en nosotros está en el camino, no tanto en el resultado, que eso nos lo dan los técnicos, los investigadores, la industria, que nos dice que a eso se puede llegar. Lo que quiere es el camino en realidad. Y la segunda, pues, la cura de las comillas que en todo caso, por lo menos, siempre tiene efectos secundarios y daños colaterales. ¿Qué quiere decir con ello? Esto nos pasa mucho con otros pacientes de hematología, por ejemplo, que tienen linfomas, que tienen leucemias, de repente van y te dicen, no, en cuanto no hay leucemia aguda, estás tranquilo, has tenido un paréntesis en tu vida y funcionas. Eso es falso. No hay ningún paciente que su antes y su después de la leucemia sea el mismo. Le ha cambiado todo. Las expectativas, hasta los propios valores en la presentación. ¿Cuántos de ellos nos dicen, ahora la gente está en mi familia, en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero expresar es que, aunque ahora nos prometan la cura, y está muy bien que tengamos este objetivo, no nos olvidemos que el que ya ha estado con hemofília, con tratamientos previos, etc. Otra cosa es lo que pase dentro de 30 años, cuando nace un chaval con hemofília y lo pone el mismo día y no sé qué, y ya está curado, pues va muy bien. Pero eso no ocurre ahora. Entonces hay que tener en cuenta que la expectativa de cura te va a cambiar la vida, pero sigue habiendo una relación con la hemofília y vas a. Y si eso no eres como muy consciente de ello, te vas a frustrar. ¿No? Porque hay un antes y un después distinto, pero hay algo que lo vas a llevar en la noche. Bien, y ahora vamos a por último la cuestión de la identidad, de los cambios de identidad. Claro, ¿tú eres hemofílico o tienes hemofílico? ¿Tú eres enfermo o tienes un enfermo? ¿Acaba hablando de tu identidad o acaba hablando de alguna manera del núcleo, del espacio periférico de tu vida? En muchas ocasiones, sobre todo antes, como marcaba mucho la identidad, porque te jugaba la vida. Y había pocas alternativas allá. Y te decían a lo mejor que es que tu expectativa de vida a los 12 años, como muchos motivos breves, era de llegar a los 18 años y te dar gracias. Claro, esto no tiene nada que ver con el agua. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que hay que trabajar en la identidad, que es la centralidad de tu vida, dónde está, en cómo amas, cómo te dejas querer, cuáles son tus valores, tu mentalidad global. Y hay un sistema periférico que es muy importante porque te exige unos cuidados. Pero entonces tú tienes algo, esto es algo que tienes y algo que no te da identidad. ¿Qué criterios tenemos para ver si está en la identidad o en el periférico? Pues cómo hablas de la enfermedad. Si eres capaz de visibilizarlo sin avergonzarte de ello, ni ocultarlo. Porque tú sabes que es algo periférico importante, pero como no habla de tu identidad, no puedes poner nada más. Es un debate muy abierto, ¿no? Pero es interesante. Y ya por último decían también, interesante para la jornada, lo de la apoyo psicológico. Bueno, el acompañamiento psicológico. Está bien que hablemos de acompañamiento porque no es psicopatología. Es el lucha que tiene alguna
Ahora sabes que me lo quiero escuchar de muchos años. Me acuerdo que el acompañamiento psicológico creo que tiene 4 claves. La primera, ayuda a poner palabras. Cuando uno pone palabras, las gestiona. Cuando no pone palabras, no sabe lo que está pasando, está revolviendo, que se debe estar estómago y a la el acompañamiento ayuda a poner palabras. Segundo, trabajamos también en constante, porque no solamente una cuestión cognitiva, sino que tiene que ver con esas emociones que nos revuelven a nosotros. Tercero, intentamos acompañar desde el punto de vista psicológico, también vinculándolo a los valores. ¿Por qué razón? Porque los valores son los motores de la vida. Los motores de la vida son los valores y los amores. Los amores son las simplificaciones, pero creo que nos ayudan, ¿no? Muy vinculados a las emociones, pero los valores también. Entonces, todo el acompañamiento psicológico cambia de vida. Y en cuarto lugar, siempre queremos que lo hagan nosotros, que lo hagan con grupos de apoyo mutuo, que lo hagan vinculados a Madrid, que de esto o salimos juntos o salimos adelante. Y entonces es muy importante también toda la cuestión comunitaria y colectiva que siempre invito a que se desarrolle. Porque frente al sálvese quien pueda por todos y nada más. Un folio traído, no traído con nuestros compañeros que tienen una situación nerviosa, pero Puedes empezar, Celia. Hola, pues bueno, yo soy Celia y soy paciente del déficit de factor 5 y bueno, antes de empezar pues quiero dar las gracias a la asociación por darme la oportunidad de estar aquí y de pues contar un poco mi testimonio de cómo es la enfermedad y cómo es mi día a día con ella. Así que bueno, no me enrollo más y voy a empezar, me voy a ayudar un poco en la presentación, así que voy a compartir pantalla. Delay. Vale, la veis, ¿verdad? Bueno, pues voy a empezar explicando un poco qué es el déficit de factor 5, que es una enfermedad, una coagulopatía, que pues básicamente me falta un factor en la sangre, en mi caso es el 5, como en el caso de la hemofilia pues son otros, y eso lo que hace es afectar a la cascada de coagulación y permite que no, bueno, pues que yo no pueda coagular bien, mis heridas salen sangrados internos, externos, a veces con una razón, otras sin una razón. Aquí tenemos una metáfora que es como si pues me faltara un ingrediente en el cuerpo y entonces pues no puede actuar esta cascada que ya digo de coagulación y no se me coagulan bien las heridas. Para esto no hay ningún tratamiento porque es una enfermedad ultra rara. Lo único que podemos hacer cuando esto me pasa es ir al hospital a que me pongan transfusiones de plasma que contiene pues mi factor 5 y pues es bastante difícil llevar mi día a día con estas transfusiones porque las transfusiones lo primero es que son bastante duras porque eso al final en mi cuerpo incluso ha generado una pequeña reacción alérgica a estas transfusiones de tanto ponérmela claro, pues por necesidad lógicamente y me tienen que tratar también con otro tipo de corticoides y es pues bastante complicado, eso me baja mucho las defensas, me deja muy flojita, muy cansada siempre, a veces incluso me puede dar fiebre. Y bueno, ¿cómo afecta esto a mi día a día? Pues un montón de cosas en realidad. Yo creo que los ámbitos donde más me han afectado siempre en todas las etapas de mi vida ha sido el social y el académico. En el social porque, claro, yo estos episodios que me dan nunca son previstos, como es lógico, son sangrados que, como ya he dicho muchas veces, son sin ninguna explicación, son espontáneos.
y yo no sé cuándo voy a estar ahí, cuándo no voy a estar ahí. Entonces, en distintas etapas de mi vida donde tengo que formar nuevos grupos, hacer nuevos amigos, pues por ejemplo cuando era pequeña y entré en el colegio, cuando me cambié de instituto en bachillerato, ahora que el año pasado entré en la universidad, pues es época de formar amigos y es un poco difícil hacer eso cuando no estás ahí, cuando claro, es un poco difícil que te tengan en cuenta y mucho más con esta enfermedad que es tan invisible, es tan rara, nadie la conoce. Tú si me ves a simple vista, nadie puede decir, ay, seguro que tiene una coagulopatía. No es visible, entonces eso, pues por una parte, lógicamente está bien, porque al final no es algo, claro, no, bueno, pero por otra parte, pues hace que la comprensión de lo difícil que es vivir con ella, pues sea más difícil, porque tú me ves y dices, ay, pero si estás bien. Pero claro, luego hay momentos pues en que desaparezco completamente del mapa, donde pues claro, estoy hospitalizada. Por ejemplo, el año pasado, que como ya he dicho fue mi primer año de la universidad, estuve prácticamente todo el segundo cuatrimestre ingresada por un derrame en la rodilla y como digo, pues es muy difícil que te tengan en cuenta para meterte en el grupo de amigos si no estás ahí, si no estás en el entorno, si no entiendes lo que te pasa. Y en el entorno académico ya, que voy a contar, los profesores no te tienen nada en cuenta. Como ya he dicho, es una enfermedad que nadie entiende porque al final pues es ultra rara. Es muy difícil que tengan la empatía contigo. Como ya he dicho, el año pasado tuve este episodio, como he tenido muchísimos tantos, pero en fin, donde pues incluso contactamos con el área de inclusión al principio de curso antes de que me pasara nada para que la gente estuviese informada y aún así cuando me pasó y contacté con todos los profesores para que me pudiesen ayudar con exámenes, con mi estudio, con mis apuntes, de 6 personas me contestaron 2. Uno de los mensajes fue que te mejores, que bueno, pues muchas gracias, ¿no? Pero no eso es lo que estoy preguntando. Estoy pidiendo ayuda, por favor, porque aunque esté aislada en el hospital, pues no quiero parar mi vida, no quiero que de repente todo el mundo avance y yo me quede estancada, quiero intentar avanzar lo posible desde lo que puedo ahí. Y por eso la gente no lo entiende. Es muy complicado, yo lo sé, yo sé que es muy complicado. Pero pues claro, al final eso afecta muchísimo. He tenido que aprender desde pequeñita a aprenderme y enseñarme cosas yo sola. Contratar a algunos profesores particulares de ciertas asignaturas que me ayuden porque los profesores no tienen esos recursos necesarios como para atenderte bien. Al final, pues claro, tengo que hacer siempre el triple de esfuerzo que tienen que hacer pues otros chicos, otros niños, lo que sea, el curso que sea, y pues eso es muy difícil. Y luego en el entorno social, como ya he dicho, pues nunca gusta, ves cómo tus amigos quedan, salen, perderte viajes, perderte experiencias porque estás ingresada en el hospital, pues eso lógicamente duele un montón. Estar en el hospital nunca es una experiencia agradable, por muy bien que te traten. A mí, por ejemplo, en la planta que estoy en Jaén, los enfermeros son maravillosos y me tratan súper bien, pero nunca un sitio en el que tú quieras pasar ningún tipo de fecha. Así que es bastante duro en el día a día y eso, lo peor de todo, yo creo que lo que peor llevo de todo es el que sea espontáneo y nunca sabes cuándo va a parar mi vida. Yo, lógicamente, pues bueno, soy una chica joven que me gusta mucho hacer mis planes, pues tengo planes con mis amigos, con mi familia, viajes y nunca sabes si se van a llegar a cumplir porque a lo mejor se tienen que cancelar porque tengo algún sangrado espontáneo. Y bueno, pues vivís con esa incertidumbre y vivís con esos parones de repente, pues es bastante duro. Pero bueno, tengo la esperanza de que ahora tenemos una asociación que se llama CEFAD, Una Esperanza para Celia, donde pues estamos investigando, bueno, yo no, pero hay un equipo de investigación detrás que está investigando este déficit de factor 5 para intentar encontrar una cura o una solución pues para poder llevar una vida más fácil y una vida un poco más normalizada. Para eso, pues claro, lo más difícil es la recaudación de fondos, como es lógico, entonces pues
siempre, sobre todo mis padres y mi madre, que es muchísimo la que lleva para adelante esta asociación, hacemos actividades, todo tipo de actividades y de eventos para recaudar fondos y para concienciar también a la gente de que pues esto no es tan fácil como parece. Y bueno, aquí está el equipo de investigación en la universidad. Y pues ahora mismo hay tres terapias. Tenemos la terapia génica, que bueno, sería la ideal, ¿no? Por decirlo así, es más o menos curar la enfermedad, o sea, poner un porcentaje un poquito más alto, porque no lo he dicho creo, pero yo tengo un 1% de factor, que es lo mínimo que se puede tener. Entonces, si mi factor este porcentaje estuviese un poquito más alto, pues ya no tendría tanto sangrado. Luego está la terapia celular, que Andrea habla un poquito de ella, que pues es producir hepatocitos, que son los que producen este factor 5. Y luego está el factor 5 recombinante, que ya es el medicamento ya listo. Lo que pasa es que esto es pues bastante difícil de conseguir, pues porque, como ya he dicho, es una enfermedad invisible, a las farmacias no le rentan porque somos muy poquitas personas y no les renta sacar algo tan caro para estas poquitas personas. Y eso pues también desanima mucho porque duele que por mucho que seamos pocos, pues también somos importantes, también necesitamos nuestro seguro de vida. Y pues bueno, este proyecto no me da esperanza solo a mí, sino a todos los pacientes que tienen factor 5. La asociación nos ha ayudado a contactar con más chicos y más chicas, muchos de Argentina, de Uruguay, que pues al final también es importante ver que hay más gente que está pasándolo parecido. Muchas de estas familias pues le escriben sobre todo a mi madre para consejos, pues porque muchas veces se repiten los sangrados de uno y otro. A lo mejor un chico tiene un sangrado que yo ya tuve y este apoyo pues es fundamental para esta familia, que muchas además son nuevas. Hay una con un bebé y ve una asociación y ve a una chica con 19 años que ha salido adelante, que está en ello, está saliendo adelante, pues al final anima mucho, claro. Y bueno, en la investigación también se está probando ahora con ratones, un poco, una fase un poco complicada, pero bueno, a mí de verdad la esperanza que da que esto esté saliendo adelante es, no sé cómo describirlo, pero de verdad, bueno, es que poder pensar el poder vivir una vida normal sin estos parones y sin estos sangrados, no me lo puedo ni imaginar, o sea que no podéis hacer una idea. Y bueno, yo creo que más o menos he resumido un poco todo por no alargarme mucho y de verdad que muchísimas gracias pues, por escucharme y por darme esta oportunidad de decir pues, un poco cómo funciona mi enfermedad y cómo es mi vida, y también de verdad gracias al equipo de investigación porque es que es la esperanza de nuestro proyecto y ya está, muchas gracias. A vosotros. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra colaboración, vuestra experiencia, vuestros testimonios. Agradecemos mucho vuestras aportaciones. Tenemos unas preguntas, digamos, bastantes preguntas. No vamos a responderlas todas, intentaremos responderlas después si tenéis algunas dudas que no sean cubiertas. Pero voy a empezar por otro, en función de las preguntas, si os parece. Isabel, una pregunta para decir. Por favor, las preguntas mejor. Muy bien, gracias. ¿Qué barreras siguen encontrando los equipos clínicos para garantizar un acceso equitativo al tratamiento del COVID? Esa barrera, o sea, para poder poner profit al sistema, no tenemos que decir de barrera, no nos pone el problema.
De hecho, es algo que ya he dicho que los últimos años cada vez más. Y antes lo hacíamos, siempre hemos estado enfocados en pacientes que tenían sangrados digestivos, que era algo muy frecuente, pero el hecho de que los esté ampliando cada vez más a todas las mujeres que tienen el síndrome menstrual abundante, pues no hemos tenido ningún problema, o sea, no encontramos barrera a la hora de poner los tratamientos, en ese sentido no. Y además en el hospital también yo creo que se están concienciando mucho y se están haciendo equipos multidisciplinares, tanto con digestivo como con ginecología y demás, o sea que yo creo que ahora estamos, o sea, teniendo mejor acceso a ayudar a estas cosas. Bueno, Andrea, aquí veo que en el campo la pregunta es muy relacionada con las coagulopatías ultra raras, que es el caso que has presentado. ¿Cuál es el mayor reto científico al desarrollar modelos preclínicos fiables? Pues yo creo que principalmente la financiación. Lo más importante de todo, y grupos de trabajo que tengan la idea y los conocimientos y el estudio previo para poder realizar todo esto, porque al final todo tiene que llevar una balanza entre la gente que se dedica a esto y la gente que necesita comer de su trabajo. Entonces tiene que ir un poco a la par, pero yo creo que principalmente es la poca financiación que se destina en este caso a las coagulopatías ultra raras, porque son enfermedades que afectan a muy poca gente y no tienen la visibilidad, incluso muchas veces ni siquiera se conocen. O sea, existen pacientes, pero no se les da voz a esos pacientes para que, bueno, principalmente se conozcan, y a raíz de eso también surgen los grupos de investigación, de que hay un problema y unas personas que trabajan en algo se quieran juntar para dar una solución a ello. Entonces, bueno, un poco un conjunto de varias cosas. Pero... ¿Y las aportaciones? Es verdad que al final no se puede hacer investigación sin tener la financiación necesaria. Y a nivel de la investigación siempre estamos contando mucho en el sector universitario, en las investigaciones, en el público. Las aportaciones privadas de la industria o otras aportaciones están siendo, se están ofreciendo, o hay que luchar por conseguir dinero por donde sea? No, hay que lucharlo y sobre todo intentar conseguir dinero de donde sea si queremos que el proyecto avance. Si el proyecto está en unas fases muy iniciales de conocer la enfermedad, la fisiopatología, incluso el funcionamiento, es mucho más fácil porque es hacer revisiones bibliográficas y un estudio de lo que ya existe. Pero en el caso de cuando tú te pones a poner en marcha un proyecto, en nuestro caso, de crear un modelo preclínico, que nos planteamos generar un modelo deficiente en factor 5 en ratón, aparte de realizar todo el estudio previo de que no existía ningún modelo deficiente para poder probar tratamientos en ellos, se necesita un apoyo detrás de otros grupos que tengan quizás otro tipo de recursos que nosotros no los podamos tener, una financiación extra pues, para poder mismamente alquilar una maquinaria para poder hacer un experimento. Entonces va un poco ligado, tienes que tener pues también una red de gente que quiera colaborar contigo, que esté involucrado dentro del mismo proyecto, que sea incluso afín al proyecto, que no implique hacer directamente lo tuyo, porque al final también en ciencia es un poco lo bonito de todo, que una misma técnica puede ser aplicada dentro de varios campos. Entonces eso también es importante, pero la financiación no viene sola, hay que buscarle, muchas veces estamos faltos de apoyo, y de recursos también. Sí. Bueno, aquí veo, hay varias preguntas para la doctora Álvarez, pero me voy a coger la primera, que me ha gustado, sí. ¿Cómo ve el papel del paciente en la toma de decisiones compartidas? También he comentado de la herramienta de la Federación Mundial. Con tantas opciones terapéuticas, ¿cómo se ve el manejo de esas decisiones? Una fase de entrar a individualizar, ¿no? Tenemos la suficiente arsenal terapéutico suficiente como para personalizarlo. Decía también muy bien Javier, a los objetivos que tenga ese paciente, ¿no? Si el paciente va a hacer mucha más actividad física,
Si el paciente bueno, pues, va a viaja mucho por trabajo o por ocio y necesita pues, una medicación que sea más fácil de transportar, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo tenemos en cuenta en la consulta, paciente que está muy cansado del tratamiento y que quiere pues, intentar una terapia génica. Todo eso lo tenemos, afortunadamente son pacientes con una patología crónica y eso hace que la relación médico-paciente sea muy bonita, ¿no? Porque conoces toda su trayectoria, sabes, generalmente sabes muy bien cuando tú le estás aprendiendo el fármaco, sabes muy bien que ese tratamiento para él va a ser, bueno, pues va a cumplir con las expectativas. Pero bueno, si lo hablamos mucho en la consulta, cuál es su tipo de vida, su estilo de vida y lo que pretende con el tratamiento. Y tenemos muchos tratamientos para ahora administrar a cada paciente que verdaderamente se ajusta más a lo que él tiene como fin. Totalmente. Y agradezco también porque son muchas charlas y eventos como ese para permitir a los pacientes que conozcan un poquito lo que está pasando, porque es verdad que no estamos dando mucha visibilidad a nivel de los avances que hay, pero es verdad que son eventos como ese que nos permite también facilitar más la información, bueno, algunas veces demasiado científica, pero bueno, intentamos hacer lo que podemos y la toma de decisión, bueno, también el impacto psicológico veo que es, bueno, me ha tocado a mí, ha tocado a todos, es muy importante y creo que aquí con tu experiencia, Javier, y la tienes, y tienes mucha y los has ayudado a muchos pacientes. ¿Qué estrategias psicológicas son más efectivas para acompañar a pacientes y sus familiares entre cambios terapéuticos tan importantes? Yo creo que hay como dos cosas. Una de ellas es que en esa relación terapéutica que se tiene con los clínicos, que efectivamente es muy continuada, hay compromiso por parte de los clínicos en acompañar todo eso. No hay pregunta tonta que tenga un paciente o un familiar. Es decir, que podemos entender de manera muy clara que son procesos largos a veces de metabolización de cómo están las cosas para la toma de decisiones. Entonces, que no nos cansan por venir con la misma cosa 3 veces, porque entendemos que son decisiones como muy vitales y muy importantes. Entonces, en ese flujo de relación terapéutica, esa clave es importante. Y luego hay otra que se habla mucho de la combinación entre lo psicológico y lo ético, que le llamamos las estrategias de deliberación. Claro, porque para la toma de decisiones no solamente hay hechos, sino que también hay valores que nos llevan a deberes. Esas 3 columnas, hechos, valores y deberes, bien combinados, que son las estrategias de deliberación, nos llevan a que la toma de decisiones que se haga esté muy tranquilo porque el proceso que ha hecho ha valido la pena. Cuando el proceso me ha hecho ha valido la pena, podrás decidir A o B. Pero como ha valido la pena porque te ha tenido en cuenta como persona, con tus emociones, con tus valores, con los hechos que hay en torno a las posibilidades, etcétera, da mucha más tranquilidad, ¿no? Pero las estrategias de deliberación me parece que son claras y hay mucho escrito al respecto. Gracias, Javier. Bueno, la última pregunta, tenemos una pregunta también para Celia. No sé si sigue con nosotros, si nos está escuchando. ¿Qué supondría para ti tener un tratamiento profiláctico y cómo cambiaría tu vida? Hola. Bueno, pues tener cualquier tipo de tratamiento de cualquier tipo cambiaría mi vida al 100%, porque al final, por mucho que yo intente dejar un poco atrás esta enfermedad cuando no tengo un episodio, pues ignorarla no hace que desaparezca, por desgracia. Entonces, pues siempre lógicamente tengo que ir con precauciones, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ya he estado mucho tiempo de pie, no puedo hacer deporte, tal, y tener un tratamiento que haga que mi coagulación pues funcione mejor, lógicamente cambiaría mi vida de pies a cabeza, porque sería de no tener nada y tener que ir yendo de puntillas por la vida, por mucho que yo intente tomármelo bien, que cualquiera que me conozca sabe que no soy una persona nada negativa, ni que esté todo el rato hablando de esto, ni pensando en esto, pero está
ahí. Entonces, pues sería una vida distinta totalmente a la que ahora mismo llevo. Muchas gracias. Y bueno, con la esperanza tenemos aquí a unos investigadores que están por ayudar en esa búsqueda de una terapia para ese déficit tan raro, y ojalá que lleguemos a un día donde haya terapias para otras enfermedades de la coagulopatía que están menos frecuentes y bueno, con las consecuencias, pero también pensando en Von Willebrand, que es la más común, y las opciones terapéuticas están escasas. Seguimos con... Hay una pregunta bastante importante que me gustaría también hacer a la doctora Maite en el tema de la terapia génica. Es verdad que en la hemofilia B hemos visto muchos avances y ya hay una terapia que está eficaz y está dando sus buenos... Bueno, las expectativas son muy buenas. Pero en el contexto de la hemofilia ha habido muchas cosas, se han lanzado unos, se han retirado, otras han decidido dejar los ensayos. ¿Crees que algún día llegará una terapia génica efectiva para la hemofilia A? Yo soy optimista, yo creo que sí. Y luego, bueno, hay muchas compañías farmacéuticas. Yo hay una cosa que siempre digo, que animar a las compañías farmacéuticas que llegan hasta el final y deciden no comercializar porque son pocos pacientes, darle un empujón a que, hombre, por pocos pacientes hay que se beneficien, es de gran utilidad, ¿no?, de llegar ahí y comercializar. Yo creo que en hemofilia es mucho más difícil, o sea, la diana terapéutica no estamos justo ahí en la célula endotelial de los sinusoides hepáticos, estamos apuntando al hepatocito, pero yo creo que sigue la investigación. Me consta que hay farmacéuticas que están otra vez pues invirtiendo en investigación en terapia génica para el paciente con hemofilia A, y afortunadamente el paciente no está necesitado de esa terapia génica. Los pacientes están muy bien, con muy buenos tratamientos, y no hay una necesidad de correr y sacar las cosas de los ficheros cuando llegará una terapia génica y una edición génica que cubre por completo la enfermedad. Y nosotros, cuando tenemos pacientes de nuevo diagnóstico, siempre lo decimos, ¿no?, que esos niños serán la curación de la enfermedad. No, es verdad, y apoyo mucho también lo que estás comentando. Es verdad que en la hemofilia B daría mucho más opciones terapéuticas con los miméticos que ya han cambiado también el approach al tratamiento, la profilaxis también. Es verdad que en la A tenemos muchas opciones. El paciente, es verdad, con la necesidad, porque sabemos que la terapia génica hoy, hasta el día de hoy, las que están en investigación y no, sabemos que es un one shot, es una vez, y sabemos si no funciona, bueno, perdón la palabra, estamos jodidos por la terapia génica, porque no hay otras opciones con las tecnologías que están autorizadas. Pero en otros contextos es verdad que con las opciones que tenemos estamos mucho más mejor cubiertos y los pacientes tienen mucho más opciones a elegir dentro de ellas, y me alegro mucho también de saber que es verdad, bueno, tenemos mucha suerte en la asociación y en Madrid también con la paz. La relación que tenemos con vosotros es tan cercana que al final el paciente es un diálogo muy abierto entre el paciente, la asociación, los familiares. Estamos muy unidos y tenemos mucha suerte, siempre le he dicho, en foros no solo nacionales, también en foros internacionales, que el paciente en la Comunidad de Madrid particularmente, digo que tenemos mucha suerte de tener esa sinergia y esa empatía, y trabajamos mucho juntos para llegar a lo mejor para los pacientes. Vamos a intentar que al menos todos los pacientes, que el motivo del acceso y particularmente los precios de las nuevas terapias no sean un hándicap o una barrera para que los pacientes que de verdad lo necesitan sean para ellos, porque al final hay que ofrecer las terapias, las opciones en función de criterio clínico, pero también que no sea el tema económico el motivo por el cual un paciente no pueda
recibir un tratamiento determinado, ¿no? Bueno, agradecemos mucho a los que siguen ahí, gracias a los ponentes, ha sido un gran placer compartir con vosotros esta tarde. Disculpamos por los problemas técnicos, la próxima vez nos aseguraremos de tener una persona mejor dedicada. Y que, bueno, te queremos, Juan Andrés. Muchas gracias por todos y, bueno, hasta la próxima. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.